Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Respecto a mí, pues deciros que mi nombre es María Barranco, soy profesora de ALDE Business School. Respecto a mi experiencia profesional, pues he trabajado primero en consultoría de temas actuariales y posteriormente en temas de gestión de riesgos, siempre en entidades financieras, en el sector bancario. Actualmente soy directora de proyectos corporativos en Banco Santander, donde nos dedicamos sobre todo a trabajar en proyectos de implantación de regulación bancaria y regulación financiera. En la tarde de hoy vamos a hablar de la ISO 19600, la ISO por antonomasia en materia de compliance, es la ISO más importante en temas de cumplimiento, y también vamos a hablar un poquito de la ISO 37001. Voy primero a hablar desde un punto de vista más teórico y posteriormente ya veremos algunos casos, algunos business cases para que nos podamos aterrizar más a la realidad y podamos tocar un poquito más cómo el cumplimiento en realidad está intrínseco en nuestras empresas, en nuestras organizaciones y en nuestro propio entorno. He querido comenzar con una frase de Peter Ferdinand, que es un catedrático, escritor y economista estadounidense, que decía que la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso. Os he querido poner esto porque, como vamos a ver, el compliance, el cumplimiento, está muy basado en estructurar tu intolerancia o tu no tolerancia al incumplimiento normativo y al incumplimiento regulatorio. Y para eso tienes que contar con una estructura apropiada, con una serie de procesos, procedimientos, políticas, manuales, y tienes que gestionar el riesgo de cumplimiento como gestionarías cualquier otro riesgo financiero. Por eso, que cómo te estructures, cómo te organices, cómo gestiones tú el riesgo de cumplimiento, tu compañía, va a ser vital. Quería comenzar, antes de adentrarnos directamente en la ISO, contar un poquito el porqué, la reason why, el porqué toda la normativa de cumplimiento que ha venido y que se ha dado muchísimo. Pues tiene su origen sobre todo en el sector financiero, porque ya sabéis además que el sector financiero es un sector muy regulado, muy regulado, como ocurre con otros sectores, como puede ser el sector de la aviación o puede ser el sector farmacéutico, pero el sector financiero es un sector hiperregulado e hipersupervisado. Lo que ocurrió fue que en el 2001, hace ya mucho tiempo, la Fed bajó los tipos de interés del 6% al 1%. ¿Esto qué hizo? Que fuera muy económico y bastante accesible acceder a un crédito y a un préstamo hipotecario para comprar una vivienda. Las casas, sobre todo en Estados Unidos, que es el origen, se construían muchas viviendas, tenían un acceso al crédito fácil, un acceso al crédito barato, porque con un tipo de interés del 1% en aquel momento era un tipo de interés muy bajo, y esto hizo que se ocurriera una burbuja inmobiliaria. Se construían muchas viviendas, estas viviendas se vendían y cada vez se vendían a un precio mayor. Al final, estos préstamos que se empezaron a dar de manera masiva y que se empezaron a dar, estos préstamos y estos créditos, a todo tipo de persona que acudía a pedir un préstamo o un crédito, a algunos de buena calificación crediticia y otras con una calificación crediticia peor, que es lo que se conocen como créditos subprime. Al final, estos productos financieros de buena calificación crediticia y de peor calificación crediticia se paquetizaron, se mezclaron esperando que los de buena calificación crediticia pudieran soportar en el caso de que hubieran créditos impagados y los de peor calificación crediticia finalmente cayeran. Al final, lo que ocurrió es que estos activos empezaron a estar toxificados unos por otros. Se metieron en el sistema financiero y cuando se empezaron a dejar de pagar los créditos, empezaron a caer estos activos, estas titulizaciones, empezaron a perder dinero y empezaron a caer. Además, coincidió con que la Fed, años más tarde, vuelve a subir los tipos de interés, los pasas del 1 al 5,5. Aquellos intereses en los que tenías unas tasas muy ajustadas, no podían esas personas hacer frente a sus pagos. Esto hizo que se incumpliera el préstamo hipotecario y el crédito hipotecario y al final estallara la burbuja inmobiliaria, se produjeran los impagos y llegara lo que todos conocemos como la crisis mundial, la crisis financiera, que marca su origen cuando quiebra el primer gran banco de inversión en Estados Unidos el 15 de septiembre de 2008, cuando quiebra Lehman Brothers. Al final, muchos analistas dicen que las principales causas por lo que ocurrió esta crisis financiera, por lo que ocurrió el origen de esta crisis que ha durado durante 10 años,
fueron por fallos en la regulación económica, sobrevalorización de productos. Como ya vimos, había productos que se pensaban que iban a tener una calificación al paquetizarla completa, su calificación iba a ser mejor que de manera individual, y también una crisis del crédito y una crisis de confianza en los mercados financieros. Al final, lo que ocurrió es que esto desembocó en una crisis de confianza del cliente respecto del sector financiero, y también se evidenciaron que normas que se habían sacado años atrás no habían sido suficientes para que las entidades y el sector financiero se preparara para hacer frente a la crisis que había venido. ¿En qué se transformó esto? En una gran cantidad de regulación bancaria, de regulación financiera, lo que en algunos sectores llamamos un tsunami regulatorio. ¿Por qué? Pues porque la crisis dio lugar, como veis aquí, a que se tuvieran que cerrar muchas oficinas bancarias, que hubiera que acudir al rescate de manera estatal de determinadas entidades financieras. Vemos aquí como, por ejemplo, en el caso español se cifró el coste del rescate en un momento dado en 60.718 millones de euros. Muchas personas perdieron su trabajo, se extendió no ya solo desde el sector financiero, sino que se extendió a otros sectores y se extendió más allá. Vemos también noticias, os he puesto extractos de noticias en las que la crisis ha llevado a más de 8.000 enfermeras españolas a trabajar en otros países europeos. Las personas se tuvieron que mudar, cambiaron su forma de vivir, su forma de trabajar, porque sectores además muy bollantes, como era el sector de la construcción, por ejemplo, el sector inmobiliario, quebró también al quebrar la crisis financiera, al estallar la burbuja inmobiliaria. Al final fue una crisis que fue más allá del entorno financiero y fue una crisis a nivel mundial. ¿Qué ocurrió? Pues que esto dio lugar a que los supervisores reaccionaran y se dieran cuenta que determinadas normativas que se habían hecho antes a lo mejor no habían sido lo suficientemente robustas o lo suficientemente profundas como para hacer frente a situaciones de estrés económico y hacer frente a situaciones de estrés financiero. Y empieza a surgir o empiezan a hacer lo que se conoce como el corporate compliance o el cumplimiento corporativo, que yo os he puesto la definición de la World Compliance Association, que lo define como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales y establecer mecanismos de prevención, gestión, control y reacción frente a este tipo de riesgos operativos y legales. En realidad, el cumplimiento corporativo pretende luchar contra el incumplimiento normativo que se dé en una entidad. Y no se trata ya de entidades financieras, sino que el compliance se ha extendido a todo tipo de industrias. Es verdad que en el caso del sector financiero, como está muy regulado, el cumplimiento corporativo y el corporate compliance es una exigencia legal, pero en otras industrias también se está implementando y se están poniendo en marcha áreas y departamentos de cumplimiento corporativo. Lo que se pretende con la función de cumplimiento corporativo es intentar evitar el incumplimiento de normas externas dictadas por los supervisores y por los organismos regulatorios y legislativos, pero también por el incumplimiento de normas internas. Nosotros podemos implementar una función de cumplimiento que vele por el cumplimiento de las normativas internas de nuestra organización, de nuestras políticas, de nuestros procedimientos, de nuestros códigos de conducta. Os lo he puesto también aquí en el gráfico de la World Compliance Association, se explica muy bien y de una manera muy visual, porque lo que te dice es que lo que pretendes es identificar aquella legislación, normativa, reglamento, códigos de buen gobierno, códigos de ética y transparencia propios tuyos de tu organización para intentar identificar, prever, gestionar y preparar una respuesta para los riesgos que se puedan dar en un momento dado por un posible incumplimiento de una norma, ya sea la norma externa o la norma interna. También Basilea emite una definición de lo que se conoce como cumplimiento corporativo y lo define como una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones. Lo que se trata es de tener tolerancia cero al riesgo regulatorio, no poder percibir o no recibir ni una multa, ni un impacto en riesgo reputacional, ni una pérdida de clientes, ni ningún tipo de evento de pérdida financiera o de pérdida económica en mi empresa por no haber cumplido con una norma, ya sea esta norma externa o ya sea esta norma interna. Muy importante, dos cosas a destacar. En primer lugar, que el cumplimiento corporativo puede tener, además de un impacto económico, un impacto
cuantitativo financiero, porque nos puede llevar a tener una multa, a tener una pérdida económica, también podemos tener un impacto regulatorio, porque cuando sale una noticia que nuestra compañía, sea del sector que sea, no ha cumplido con una determinada obligación regulatoria o ha llevado a cabo una actitud poco ética o ha llevado, no ha seguido su código de conducta, este tipo de cosas hace que tenga un impacto regulatorio muy importante. Y el riesgo regulatorio, como además tiene una parte de intangible muy importante, es difícil de gestionar, con lo cual tenemos que ser muy vigilantes y estar muy atentos para intentar evitar que se materialice este riesgo reputacional y este riesgo regulatorio en la medida de lo posible. Y la segunda cosa importante a destacar es que para que la función de cumplimiento corporativo, la función de corporate compliance realmente esté bien implementada en la organización, es muy importante que tenga un reporte a la alta dirección de la compañía. Yo os he puesto aquí un ejemplo de un organigrama que podía haber sido otro cualquiera, pero yo lo que quería reflejaros es lo que os he marcado con la flecha, y es que el Chief Compliance Officer, el jefe de cumplimiento, el jefe de la oficina de cumplimiento, tiene que reportar al consejo rector y tiene que reportar a la alta dirección, sea quien sea, presidencia, director general o lo llamemos como lo denominemos, al final tiene que tener un gran reporte a la alta dirección para que efectivamente pueda tener empowerment y pueda empezar a dictar las obligaciones que se tienen que cumplir dentro del funcionamiento del cumplimiento corporativo. Muy importante, antes de que se me olvide, deciros que sé que en algunas geografías se considera al oficial de cumplimiento aquella persona encargada de velar por el cumplimiento de las normativas antiblanqueo o antifraude y antiblanqueo de capitales. En el caso europeo, el oficial de cumplimiento, la persona que trabaja en cumplimiento corporativo y el Chief Compliance Officer, el jefe del departamento de cumplimiento corporativo, tiene una función que abarca cualquier tipo de normativa, sea antiblanqueo de capitales, sea antifraude o no, abarca el cumplimiento y vela por el cumplimiento de las normativas externas y también de las políticas internas de la compañía. Vela porque realmente se haga en la organización lo que nosotros queremos que se haga. Nos comportemos todas las personas que formamos parte de la organización como la organización quiere que se comporte. Al final, el cumplimiento está muy ligado también con la cultura de la compañía. Si nosotros queremos ser una compañía con una determinada imagen, el cumplimiento vela porque esa imagen realmente dentro de la compañía se cumpla y realmente sea algo real. Como hemos visto, las funciones del área de cumplimiento pues son identificar los riesgos de incumplimiento, hay que detectar, hay que estar preparado, prevenir. En los temas de cumplimiento funciona muy bien para estar preparado en un momento dado si se puede dar, si surge una nueva normativa, si surge un nuevo código de buenas prácticas, si surge una best practice en nuestros peers. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos puede venir y por dónde puede llegarnos los incumplimientos para estar alertas y estar preparados. Para prevenir, que es la segunda de las funciones del área de cumplimiento. Hay que diseñar e implementar controles para proteger a una persona de los riesgos de cumplimiento. Hay que detectar, monitorear e informar sobre la eficacia de los controles. Es muy importante también. Hay que ser capaz de establecer KPIs, KRIs, establecer controles para identificar cuándo podemos llegar a tener un incumplimiento. Y también una función que tiene el área de cumplimiento, que es importante, es una función consultiva, una función de asesoramiento. Al final, cuando nosotros tenemos dudas sobre si un determinado proyecto tiene que cumplir con una determinada regulación o con una política interna nuestra de la compañía, podemos acudir a cumplimiento a que nos asesore y nos diga en un momento dado cuál es la normativa que tenemos que seguir y cómo tenemos que organizar nuestro proyecto para que sea lo que denominamos compliance, para que sea compliance con las compañías, con las normativas. Yo os he destacado aquí diferentes regulaciones de cumplimiento para que lo tengamos y lo tengáis de referencia por si la queréis revisar. Importantes, por ejemplo, la ISO 31000, la ISO de gestión de riesgos por antonomasia, que sienta las bases para cómo establecer tus sistemas de gestión de riesgo y tus sistemas de Enterprise Risk Management en tus compañías. Es una regulación muy importante también en temas de compliance, en este caso de gestión de riesgos. La 19.600 y te enseña a implementar unas políticas de compliance, te enseña a implementar un área de compliance y una función de compliance dentro de tu organización. Es para mí la normativa
key de cumplimiento porque es realmente la que te establece o la que te define cómo implementar esta función. La ISO 37001, que te habla sobre cómo implementar una cultura empresarial ética en tu compañía, intentando prever, evitar el soborno. Informe COSO, que es también sienta las bases sobre cómo trabajar el control interno dentro de tu compañía y también cómo establecer procedimientos de Enterprise Risk Management dentro de la compañía. En el caso de COSO, en 2017 se emitió un nuevo modelo muy encaminado a cómo implementar políticas de gestión de riesgos en la compañía y sobre todo muy destinado hacia la alta dirección, que es muy interesante. Y por otro lado, el modelo ORSA, que te ayuda a valorar y gestionar los riesgos de las compañías, en este caso de las compañías aseguradoras. Es un modelo para cómo también hacer tu gestión de riesgos, pero en este caso en el sector asegurador. La ISO 19600, ¿cuáles son los orígenes? Pues tienen sus orígenes y fue creada por la Organización Internacional de Normalización, que tiene las siglas de ISO. Promueve la formalización y la utilización de estándares. Lo que hace el ISO es establecer normativa que puede ser empleada por cualquier tipo de industria, normativa sobre diferentes aspectos que interesen a las compañías y al sector empresarial y que además pueda ser utilizada por cualquier empresa en cualquier caso, ya sea el tamaño del que sea, lo puede ir adaptando y pueda utilizarlo. Son normas técnicas que normalmente se certifican y ofrecen un marco aceptado a escala global donde todas las empresas o las compañías entienden cuando hablamos de ISO de qué estamos hablando y se establece una especie de lenguaje común de manera que las empresas puedan gestionar ciertos aspectos de una manera bastante similar. En el caso de la ISO 19600 fue aprobada por más de 180 países y te ayuda a implementar sistemas de compliance, sistemas de cumplimiento en tu organización. Importante también, y ocurre con otras normas ISO, sea cual sea el tamaño de la compañía y la industria a la que se dedica la compañía. Esto se trata de ser una best practice que luego podemos adaptar. Una normativa ISO suele tener la característica de su adaptabilidad. Se puede adaptar al tipo de compañía, se puede adaptar al tamaño de la compañía de una manera más o menos relativamente sencilla y de eso se trata, que nos sirva como best practice. La ISO 19600 define el riesgo de compliance como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de cumplimiento. Al final te define el riesgo de cumplimiento como un riesgo. De hecho, lo que te dice es que las organizaciones desarrollen un enfoque de cumplimiento basado en riesgos, que gestionen el riesgo de incumplimiento como gestionaríamos cualquier otra tipología de riesgo, como gestionaríamos el riesgo de crédito, el riesgo de mercado o el riesgo operacional en nuestra compañía. Vamos a gestionar también el riesgo de incumplimiento como un riesgo que existe, que se materializa y que hay que gestionar, prever, evitar y monitorizar. Te dice también la ISO 19600 que definas un risk appetite, un apetito de riesgo para tus riesgos específicos de compliance, que asumas hasta qué punto estás dispuesto tú a asumir ciertos riesgos dentro de tus normativas de compliance. Es verdad que en el caso de la regulación, y sé que lo estaréis pensando, aquí estamos hablando de regulación, de normativa, estamos obligados a cumplirla, no podemos tener un apetito de riesgo que no sea otro que tolerancia cero, pero recordemos también que el riesgo de cumplimiento, que las funciones de cumplimiento tienen como función hacer que se cumpla también con la normativa interna. Y con la normativa interna, los códigos de conducta, siempre hay un filo, una línea que podemos trazar sobre hasta dónde estamos dispuestos a asumir riesgos y hasta dónde no, cuál va a ser mi apetito de riesgo. Si yo quiero ser absolutamente compliance con mis políticas, mis procesos, mis normativas y mi cultura, pues entonces tendré igualmente también una tolerancia cero al riesgo de incumplimiento para el caso de mis políticas internas. Pero, en cualquier caso, se puede definir un apetito de riesgo aunque estemos hablando de normativa. La visión que ofrece la ISO 19600 es establecer una integración completa con la gestión global del riesgo de la compañía. Lo que decíamos antes, integra tu función de cumplimiento dentro de la gestión de riesgos de la compañía. Esto no quiere decir, porque es verdad que en algunos casos me dicen, ¿y esto significa que cumplimiento dependa de riesgos o que esté metido o que el Chief Compliance Officer dependa del CRO? Pues eso ya cada organización decidirá organizarse, valga la redundancia, de una manera ad hoc, a la mejor manera que ellos consideren. Pero sí que es verdad que tú debes tratar, o lo que te dice ISO 19600, que tú trates la gestión del riesgo de cumplimiento como si igual que tratas la gestión de riesgos de cualquier
otro tipo de riesgo. Entonces, intégralo en tus riesgos globales de la organización. Haz comités de riesgos, llévalo a los comités de riesgos, reporta a la alta dirección el estado de los riesgos, establece controles, establece indicadores y mira cómo se está comportando el riesgo de incumplimiento dentro de tu organización. También te dice que realices stress test, que mires cómo se comportaría tu tolerancia o cómo se comportarían tus medidas de riesgo de incumplimiento en el caso de que la situación empeorara, en el caso de que tuviera una normativa mucho más estricta, por ejemplo, en el caso de que tuviera una gran cantidad de publicación de normativa y no pudiera hacer frente a toda a tiempo, en el caso de que me retrase en la implementación de una normativa, estresa tus variables y mira cómo tu modelo de gestión del riesgo de incumplimiento, cómo se está comportando en tu compañía y si es lo suficientemente robusto y fuerte. Tienen que tener muy controlado aquello que suponga un incumplimiento grave en materia de compliance. Hemos dicho que podemos definir un apetito de riesgo, pero lo que sí que tenemos que tener claro qué es un incumplimiento grave y qué es lo que no estamos dispuestos a asumir en ningún momento. Te dice, te vuelve a insistir, como hemos visto antes, que trates los riesgos de incumplimiento como incidentes de riesgo, e igual que puedes tratar como un evento de riesgo operacional, que es un evento de riesgo y nadie lo duda, pues trata también los riesgos de incumplimiento como incidentes de riesgo, gestiónalos igual, incorpóralos. Y también establece indicadores de riesgo, lo que se conoce como Key Risk Indicators, en tu organización para estar alerta y ver en qué momento se puede producir un incumplimiento de una normativa, ya sea externa o interna. Los principios base o los principios que yo he querido destacar más importantes o más iniciales, más básicos respecto a la ISO 19600, pues buen gobierno. Al final, como decíamos, el cumplimiento tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con la ética de la compañía, tiene mucho que ver con las políticas de la compañía y tiene mucho que ver con el buen gobierno de las compañías. Si nosotros queremos ser muy compliance y queremos ser muy estrictos en nuestra gestión de riesgo de cumplimiento, tendremos que cumplir con nuestros códigos éticos, con nuestros códigos de buen gobierno, tendremos que ser muy estrictos en el seguimiento de las normas, ya sean externas o internas. También te insiste, y es algo que lo hacen mucho las ISO, es que tengamos proporcionalidad, que no hagamos un arco de iglesias cuando no sea necesario. Tenemos que adaptarnos también al detalle de nuestra compañía, al tamaño de nuestra compañía. No tiene sentido que nosotros establezcamos un área de cumplimiento con un montón de capas de supervisión y un montón de capas de reporte cuando estemos hablando de una empresa que sea más pequeña. Seamos proporcionales, actuemos un poco con cabeza. También, transparencia. Tenemos que ser claros y tenemos que ser transparentes cuando queremos transmitir un cumplimiento muy grande de nuestra compañía. Cuando nosotros queremos transmitir al mercado y a nuestros clientes que somos muy compliance con las normativas y con las políticas y con los procedimientos, tenemos que ser transparentes. Esto en las normativas de gestión de riesgo, las ISO de gestión de riesgos también te hablan de ello. Muestra la imagen de lo que tú eres. Si tú realmente eres muy compliance, tienes una política de gestión de riesgo muy robusta, tienes tolerancia cero al incumplimiento, este tipo de cosas, dásela a conocer a tus clientes, a todos tus stakeholders, porque eso es bueno para ti. Y ojo, eso también ayuda a gestionar tu riesgo reputacional, con lo cual una cosa nos lleva a la otra y nos ayuda a gestionar ese riesgo tan importante como es el riesgo reputacional. Y sostenibilidad. No tiene sentido que nosotros definamos un modelo de cumplimiento, sea el que sea, y ese no sea sostenible en el tiempo. Al final esto tiene que ser robusto y tiene que estar encaminado a permanecer en la medida de lo posible dentro del tiempo. También, que hagamos autocrítica. Es verdad, nosotros tenemos que ser muy conscientes también de cómo somos. No se trata de dar una imagen de algo que no somos. Si nosotros somos muy seguidores de las normas y muy cumplidores, perfecto, pero si no lo somos o si tenemos fallos o tenemos procesos que no están funcionando, tenemos que trabajar sobre ellos, tenemos que analizarlos y trabajar sobre ellos. Y también, muy importante, la función de cumplimiento tiene que estar relacionada con la organización empresarial. Tú tienes que organizar tu función de cumplimiento como organizas tu función de gestión de riesgos y además, como hemos dicho antes, tienes que tener una alta involucración de la alta dirección, como vemos aquí también en la transparencia. Muy importante, organízate, estructúrate como tú quieras dotar a tu función de cumplimiento de estructura, pero eso sí,
dale empowerment, dale poder para poder ejecutar lo que defina como normativas de cumplimiento dentro de la organización. Y también otro principio es el principio de Kaizen, un principio acuñado por Toyota, que es el principio de la mejora continua. Lo que te dice ISO 19600 es revisa tu modelo, revisa lo que has definido, mira si sigue funcionando, porque al final los entornos, tanto externos como internos de la compañía, cambian. Y al cambiar la compañía estás cambiando tú y estás cambiando tus riesgos y también está cambiando el riesgo de incumplimiento. Entonces, revisa tu modelo para poder mejorarlo continuamente, para poder hacerlo más robusto continuamente. Añade pequeños incrementos de valor a tu modelo porque es la única manera de conseguir al final una mejora continua o Kaizen, que es lo que queremos perseguir. También analiza e identifica las necesidades de la organización en términos de compliance. Mira cuáles son las necesidades que tú tienes. Como hemos dicho antes, sé realista con tu situación como compañía y además sea acorde. Si tú eres una gran empresa, tendrás que tener una función de cumplimiento grande y robusta. Y si tú eres una pequeña empresa, una mediana empresa, tendrá que ser también robusta, pero a lo mejor tiene que ser más pequeña. Tienes que adecuarte, adaptarte. Evalúa los riesgos que acarrea el incumplimiento de cada una de las obligaciones. El riesgo, y muchos de vosotros lo sabréis que sois gestores de riesgos, el riesgo está presente en todas las actividades de la organización y puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier sitio. Pues evalúa cuáles son tus obligaciones de cumplimiento para cumplir con la normativa y evalúalo en todas tus actividades, porque si lo evalúas solo en determinados aspectos de la organización, te puedes dejar fuera sitios que son un foco de riesgo, una fuente de riesgo que estamos obviando o olvidando. Define también cuáles son las funciones y las responsabilidades en términos de compliance. Muy importante, como vamos a gestionar el riesgo de cumplimiento como un riesgo, cualquiera que gestionemos, vamos a establecer roles y responsabilidades. Vamos a definir políticas, procesos, procedimientos, vamos a documentarlo y vamos a establecer owners para los riesgos. Vamos a establecer líneas de defensa, primera línea de defensa como dueños de los riesgos, segunda línea de defensa para supervisión y tercera línea de defensa auditoría interna. Vamos a definirlo y vamos a darles poder para poder llevar a cabo su actividad dentro de la organización. Supervisa los riesgos, define KPIs, define indicadores de riesgos, mira cuál es la performance de tu modelo, mira cómo se está comportando, mira si hay cosas que hay que cambiar y mira cómo está evolucionando tu modelo. Documenta y comunica, muy importante, tenemos que documentar lo que hacemos porque muchas veces también tenemos un riesgo ahí por la falta de documentación y también por la falta de comunicación, porque a veces nosotros somos los que nos encargamos en un momento dado, por ejemplo, de la función de cumplimiento y no extendemos esa función a toda la organización. Y toda la organización debe ser consciente de la importancia que tiene el cumplimiento de la normativa externa e interna. Identifica puntos de mejora, como hemos dicho antes, revisa, sé estricto con tu modelo, revísalo, mira cómo se comporta y mira dónde podemos establecer puntos de mejora, donde podemos mejorar dentro de ese modelo de Kaizen que hemos visto antes. También importante, la formación. Hay que empoderar también a la gente que forma parte de nuestra organización. Debemos contarle en qué consiste el compliance, en qué consiste la ISO 19600, en qué consiste una norma ISO, el cómo gestionar el riesgo de incumplimiento. Todo eso debemos formar a la gente para que la gente sea consciente, porque al final la gestión del riesgo está presente en todas las estancias de la compañía. Y muy importante, por supuesto, identifica cuáles son las novedades y los cambios normativos. No vale que implementemos el cumplimiento a una norma determinada y luego no la actualicemos o no veamos cuando se haya producido el cambio o cuando haya cambiado esa norma, no nos fijemos en ella y no nos adaptemos a los cambios que se produzcan. También la ISO 19600 te dice que cuantifiques, que aprecies el riesgo, que lo valores, intentes evaluar el riesgo que se puede dar. Yo os he puesto una manera muy visual a través de un mapa de calor de cómo podemos identificar un riesgo. En este caso, basándonos en la probabilidad y el impacto que tiene el riesgo. Podemos hacer una matriz muy sencillita donde tengamos cuál es la probabilidad de que ocurra nuestro riesgo en un momento dado y cuál es el impacto de menor a mayor, por ejemplo, que tendría ese riesgo si se materializara. Lo pintamos en un mapa de calor y nos queda de una manera muy visual y un dashboard, además, que podemos emplear
en toda la organización. Como hemos dicho antes, tenemos que formar a las personas que forman nuestra compañía y tenemos que informar a la alta dirección, pues este tipo de herramientas son herramientas muy buenas, son herramientas estupendas para intentar, para reportar el estado de nuestra gestión de riesgos y para informar y para formar a las personas que forman nuestra compañía. La he dejado aquí para que lo tengáis desde un punto de vista más visual. Pasamos ahora a hablar ya un poquito más en detalle de la ISO 37001, la ISO de Sistemas de Gestión Antisoborno. Esta normativa es una normativa también muy importante. Es verdad que es una normativa más encaminada a un punto en concreto, que es evitar el soborno dentro de la organización, no es como la 19.600, que va más encaminada a cómo implementar una función de cumplimiento. Dentro de la función de cumplimiento habría que velar por el seguimiento y el cumplimiento, en este caso, de las normativas de gestión antisoborno. El objetivo que tiene esta norma, la norma ISO 37001, es ayudar a las empresas a combatir el soborno y promover una cultura empresarial ética. Vamos a hablar ahora de ética, porque es importante que si nosotros queremos evitar sobornos y evitar prácticas que no son compliance con nuestra forma de ser como compañía, tenemos que promover la ética y tenemos que promover una cultura ética dentro de nuestra organización. Cuando se ocurre un soborno, las amenazas de soborno, la corrupción en una compañía tiene implicaciones tangibles e intangibles, porque como al igual que ocurría antes y como hemos dicho antes, cuando tú tienes se materializa un riesgo de incumplimiento a una normativa, en este caso a la norma 37001, puedes tener una pérdida económica cuantificable y tangible porque te pongan una multa, por ejemplo, o porque en el caso, por ejemplo, de las entidades financieras te pongan una don de capital adicional. Eso es cuantificable, eso es tangible, pero también puede ser intangible porque daña y puede dañar la confianza que tus stakeholders tienen y la imagen que tus stakeholders tienen de tu compañía. Eso mina la confianza en tu organización y mina la reputación de tu organización. Lo que decíamos antes, el cumplimiento está muy ligado con la imagen que tú quieras dar de tu compañía y eso está ligado irremediablemente con la reputación. El desarrollo de la nueva norma comenzó en el año 2013 tras un proceso de revisión en el que participaron representantes de 45 países. En 2016 se publicó la renovación o la nueva norma el 14 de octubre de 2016. Es verdad y muy importante que hemos dicho que la ISO, la 37001 y como todas las ISOs, son mejores prácticas y son unas guidelines. Esto no garantiza que una empresa quede libre de sobornos. Al final, ninguna normativa por sí sola va a evitar que tú estés libre de soborno, estés libre de blanqueo de capitales o estés libre de cualquiera que sea el objetivo que tenga la normativa, sino que su implementación, cómo tú lo implementes en tu compañía, cómo tú adaptes la norma a tu compañía, es lo que sí va a hacer que tú realmente seas compliance con esa norma y no se dé lo que la normativa intenta evitar que se produzca. En este caso, por ejemplo, no tener sobornos en nuestra organización. Sí es cierto que la ISO 37001 te da una serie de medidas que se pueden implementar en la empresa para prevenir, detectar y tratar el riesgo de soborno y eso hace que sea una muy buena herramienta para implementar en tu empresa, para implementar en tu compañía y para efectivamente intentar evitar que esto se produzca. Pero al final todo depende de cómo la compañía lo adapte y cómo la compañía lo implemente a su forma de ser y a su forma de gestionarse. También la norma ISO 37001 es muy estricto, muy específico en ciertas prestaciones que no se podrían ser aceptados por parte de un miembro de la empresa porque se podría considerar un soborno o un cohecho. Te habla de casos específicos concretos como pueden ser los regalos de entretenimiento, un viaje, los regalos de hospitalidad, las donaciones, ya sean políticas o a una organización no gubernamental de caridad, a una organización desde el punto de vista sin nada a cambio, eso puede considerarse soborno. Los gastos de promoción, patrocinio en determinadas cantidades, los gastos de formación, las membresías a clubes. Algunas veces ocurría que se otorgaban a ciertos miembros de determinadas empresas
pertenencia, se le pagaba la cuota de pertenencia a determinados clubes deportivos, pues ese tipo de cosas, favores personales, no se podría, si queremos evitar el soborno en nuestra compañía, no se podrían dar dentro de la organización, porque podrían constituir un delito de cohecho o un delito de soborno. En este caso, de hecho, lo que hacen muchas empresas es que cuando ya tienen implementados un sistema de cumplimiento robusto, es cumplimiento quien manda emails. Por ejemplo, muchas veces ocurre por estas fechas navideñas que recibimos emails todas las empresas de la función de cumplimiento, del área de cumplimiento, diciéndonos: oye, os recordamos que no podéis recibir determinados regalos, regalos de promoción, ciertas donaciones y tal, no las podéis recibir porque eso está fuera de nuestra política y está dentro de nuestro marco de gestión de lucha contra el soborno dentro de nuestra compañía. Y esto ocurre mucho en las empresas. Al final, cuando estamos hablando de evitar el soborno, estamos hablando de ética y estamos hablando de cumplir con determinadas obligaciones, como pueden ser algunas de las que os he puesto aquí: la integridad, la honestidad, la confianza, la responsabilidad social. Las empresas tienen una responsabilidad con su entorno y con sus stakeholders, y esto hace que para poder cumplir con unas normativas de cumplimiento robustas y una normativa de gestión de evitar el soborno también robusta, tienes que definir pues un código ético, tienes que tener claro unos valores, tienes que tener claro una cultura ética, tienes que tener claro qué es lo que tú como compañía estás dispuesto a aceptar o no estás dispuesto a aceptar, y qué es lo que tú eres como compañía y cómo quieres que sean tus normas, tus principios, tus valores, incluso tus comportamientos. Algo que se está haciendo mucho hoy en día es que se está dejando ya de hablar de valores corporativos para hablar de comportamientos corporativos. ¿Cómo quiero yo que mi organización, que mis empleados, que mis compañeros se comporten dentro de mi empresa? Porque cómo nos comportemos al final va a marcar el calado de cómo es nuestra propia compañía. Lo que pretende afrontar o lo que pretendemos afrontar con las normativas de gobierno corporativo, las normativas de cumplimiento de ética, de la ética dentro de nuestras compañías, pues es evitar ciertas cosas como la corrupción, la difamación, el hostigamiento laboral, también respetar las necesidades y los derechos de los empleados, evitar la discriminación, dar o dotar de un ambiente seguro y saludable a nuestra compañía, y también evitar el hostigamiento sexual. Lo que pretendemos es tener unas políticas robustas y un procedimiento y un código ético y unas normas de conducta y un comportamiento ético en toda nuestra compañía. Y para esto además ayuda mucho el gobierno corporativo, que la implementación del gobierno corporativo en algunas compañías es regulatorio y es obligatorio, pero otras lo están utilizando también como herramienta para implementar la función de cumplimiento. También lo que se pretende es reforzar los valores y los comportamientos y la misión y la visión que tenemos con nuestra compañía. También motivar al personal. A la gente le gusta trabajar en empresas que son éticamente responsables, eso está demostrado, eso está estudiado. Aquellas empresas además que tienen una responsabilidad social corporativa, por ejemplo, robusta, siente la gente más placer trabajando en ese tipo de empresas porque le gustan las empresas éticamente responsables. También tener políticas formales apoyadas y respetadas por los directivos de la compañía. Yo os he querido poner aquí un ejemplo del caso Enron, pero no lo típico que todos conocemos que provocó la disrupción o la separación entre auditoría y consultoría, sino un caso muy específico dentro de Enron, que es que cuando la compañía estaba ya al borde de la quiebra, los altos directivos de la compañía emitieron unas promociones para que los empleados compraran acciones de la compañía, para que así las acciones que ellos como directivos tenían subieran, las pudieran vender antes de que quebrara la compañía y ganar con esta venta antes de tiempo, ganar esa diferencia de precio. Al final, esto es una actitud absolutamente poco ética y una actitud donde esto no es absolutamente compliance con lo que nosotros como compañía queremos ser. Y este tipo de casos es lo que se quiere evitar cuando establecemos procedimientos de ética dentro de nuestra organización. También armonía con los valores de la sociedad. Se trabaja mucho ahora en las empresas para intentar dar una imagen de respeto al medio ambiente y de cumplimiento con el no calentamiento global y trabajar para intentar reducir las emisiones de CO2 y todo este tipo de políticas
y de actitudes tienen que ir siendo cada vez más robustas dentro de las organizaciones si quieren realmente ser compliance y tener una actitud éticamente responsable. Esto también, la ética, nos ayuda a trabajar en lo que se conoce como el capital social, que son las normas que compartimos todos los miembros de un grupo. Al final hay ciertas normas que en la sociedad están de acuerdo en que son buenas y que hay que cumplir. Hay ciertos principios que hay que promocionar dentro de nuestra compañía porque toda la sociedad y la mayoría de la población estamos de acuerdo con que son buenas y son buenas para nuestra organización. Pues bien, todas las políticas de cumplimiento y las políticas de seguimiento ético y de gobierno corporativo nos ayuda a mejorar nuestro capital social, que al final es algo intangible, pero algo que se puede cuantificar y algo que forma parte de lo que nosotros somos como empresa. También es importante y da una imagen de comportamiento ético y de robustez dentro del gobierno corporativo aquellas normativas que vayan encaminadas a ser transparentes con nuestros stakeholders, transparentes con el cliente, dar información al cliente de cómo somos, de cómo gestionamos nuestros riesgos. Yo os he puesto algunos ejemplos, como es la normativa MiFID o el informe de relevancia prudencial del que corresponde al pilar de Basilea, donde las entidades financieras, en este caso, dan una gran cantidad de información sobre cómo son ellos, cómo gestionan su riesgo y cómo gestionan también su riesgo de incumplimiento. Y esto hace que se transmita una imagen de confianza a toda la sociedad en general. Os quería poner, antes de pasar a la ronda de preguntas, os quería contar el caso Tyco. En este caso, Denis Kolowski era el presidente ejecutivo de la compañía Tyco Internacional, que había pasado de ser una fábrica con un capital de 1.500 millones a un gran conglomerado industrial que valía más de 100.000 millones de dólares. Denis Kolowski también pasó de ser uno de los ejecutivos más importantes y mejor pagados de Estados Unidos a vivir en una cárcel dentro de Estados Unidos, de Nueva York. Kolowski fue acusado de saquear sistemáticamente a su compañía por cientos de millones de dólares. Estaban involucrados además varios altos directivos de la compañía, lo que esto hizo que consiguiera montar un entramado que le hizo más fácil robar dentro de la propia compañía. Al final, esto es también una actitud poco ética. Dicen la leyenda que incluso este señor había comprado estatuas de oro pagadas con el dinero de la compañía. Este tipo de actitudes es lo que se pretende evitar dentro de las organizaciones cuando se establecen sistemas de cumplimiento, sistemas robustos y fuertes de gestión del riesgo de incumplimiento. Otro ejemplo que os quería poner es el caso de la CAM, la Caja del Mediterráneo. Era la cuarta caja de ahorros de España con un volumen de activos de 70.000 millones de euros, pero se le identificó ciertas debilidades que tenía la compañía. Una excesiva inversión en ladrillo, una dependencia de la financiación mayorista, una falta de solvencia y de rentabilidad. Tenía varios problemas y al final lo que ocurrió es que su alta dirección o ciertos miembros de su alta dirección fueron imputados por blanqueo de capitales por un supuesto desvío de fondos de la caja a una sociedad radicada en las Antillas holandesas. Además, el ex jefe de la CAM fue acusado de colaborar en el desvío de 247 millones de euros con el objetivo de no pagar impuestos a través de un entramado financiero y un entramado empresarial complicado y complejo para poder hacer estas desviaciones de dinero. Todo esto son casos y ejemplos reales, casos que podemos ver en hemeroteca, que podemos ver en los medios de comunicación, de actitudes poco compliance dentro de las compañías. De hecho, en el caso de la CAN, había supuestamente cuotas de intermediación que se estaban pagando a los directivos. También hubo problemas bursátiles o problemas con participaciones bursátiles que se vendieron de la compañía, además inversiones que se hicieron más allá de las fronteras españolas que no fueron demasiado transparentes y que al final le hizo perder a la compañía 300 millones de euros. Este tipo de actitudes, además, más nosotros cuando empezamos ya a tener cierta responsabilidad dentro de la compañía, este tipo de actitudes hay que velar porque no se den en las organizaciones. Y las organizaciones tienen que trabajar en el cumplimiento de sus políticas y en el cumplimiento y en el seguimiento de un código ético y en el seguimiento de la normativa tanto externa como interna. Un caso muy parecido también, el caso de la Caja Castilla-La Mancha. Al final, esta caja tuvo que ser rescatada
porque tenía una situación de liquidez de iliquidez muy grave que se acabó convirtiendo en una fuente de problemas y en una falta de solvencia de la propia caja. Y según dicen también, lo que ocurrió es que había un desajuste patrimonial de 3.000 millones de euros que no sabían muy bien por qué ocurría y cómo estaba ocurriendo. No se sabe si es que se pintaron de otra manera las cuentas años anteriores, si se desvió este dinero, pero la realidad es que había un desajuste patrimonial en la caja muy grande que además vieron los auditores una vez que entraron a inspeccionar cuál era la situación que tenía la caja. Al final se destaparon casos de administración desleal, de estafa y de falsedad contable. Otra vez, vemos ejemplos absolutamente poco compliance con la normativa, ya sea externa como interna. Como conclusiones, antes de pasar a vuestra ronda de preguntas, pues insistir en la necesidad de implementar sistemas de gobierno corporativo. Es muy importante que vigilemos la ética dentro de nuestra organización porque eso además nos va a ayudar en el establecimiento de las funciones de cumplimiento. La importancia de la función de cumplimiento para prever los riesgos, como hemos dicho, vamos a tratar el riesgo de incumplimiento como trataríamos o como gestionaríamos los riesgos dentro de nuestra organización de cualquier otro riesgo. La ISO 19600 podemos destacarla como la normativa por antonomasia de cómo implementar un sistema de gestión de compliance dentro de nuestra organización. También destacar la importancia de la 37001 como una herramienta para luchar con las conductas poco éticas, con las conductas de sobornos, de cohecho en nuestra organización. Y muy importante también tener gobiernos y procedimientos implementados que sean robustos. Tenemos que tener políticas, procesos, manuales y roles y responsabilidades. Tenemos que definir qué es lo que le corresponde hacer a cada uno y cómo lo vamos a hacer y quién va a ser el dueño y quién lo va a hacer. Vamos a pasar ahora, si queréis, a la ronda de preguntas. Nos pregunta Vanessa si sería recomendable que el oficial de cumplimiento sea abogado. Pues Vanessa, suele ocurrir, a lo mejor no abogado ejerciente, pero sí que es cierto que las funciones de cumplimiento, las áreas de cumplimiento, hay mucho personal que ha estudiado Derecho y que tiene la carrera de Derecho. También porque al final, cuando tú trabajas en la función de cumplimiento, estás leyendo mucha normativa e interpretando mucha normativa. Y un abogado o un licenciado en Derecho está muy acostumbrado a interpretar normativa y a leer normativa. Entonces, ese tipo de cosas suele ocurrir. Es verdad que es más sencillo, a lo mejor más fácil de ejecutar. Vale, nos dice Juan Carlos, hay muchos métodos para evaluar riesgos. ¿Cuál es el que abarca más elementos para gestionar los riesgos? Pues, a ver, Juan Carlos, evidentemente sí, hay muchos métodos para evaluar riesgos, hay métodos más cuantitativos, más probabilísticos, modelos que se pueden hacer matemáticos y de probabilidad. Lo que sí que te dice, por ejemplo, la ISO 31000, que es la ISO de gestión de riesgos, te dice que que valores un poco también el coste-oportunidad. A veces hacer modelos matemáticos y estadísticos muy robustos conllevan mucho tiempo, conlleva mucho gasto y no te compensa para gestionar riesgos del tamaño de tu organización. Y te dice también que el criterio experto de los expertos de gestiones de riesgos funciona muy bien. Entonces, para mí, utilizar la matriz de riesgos es una herramienta buenísima para gestionar los riesgos porque te permite implementarla de una manera poco costosa, pero que muy robusta si tú valoras tus riesgos, tu probabilidad y tu incumplimiento. Lo valoras desde un punto de vista por criterio experto, desde un punto de vista cualitativo, puede ser muy robusto y puede funcionar muy bien. Para mí, esa es de las que más me gusta, sobre todo a priori, cuando estás implementando de cero un modelo de gestión de riesgos. Nos pregunta Javier, y voy a intentar, no me da tiempo responder a todas, pero voy a intentarlo. Nos pregunta Javier cuál sería la relación entre la función de cumplimiento y el departamento legal. Pues son cosas independientes, porque al final, cuando hay que ir a juicio, una empresa tiene que ir a juicio, tiene sus propios abogados, los abogados son ejercientes y estos pertenecen al departamento legal. La función de cumplimiento es distinto, la función de cumplimiento te alerta, te prevé y te dice, oye, que hay que cumplir esta normativa, vamos a ver cómo la cumplimos, vamos a ver cómo evitamos que se materialice el riesgo, pero es más una función de gestión de riesgos
que una legal de acudir a juicio, de representar a la compañía en juicios y este tipo de cosas, que eso ya corresponde al departamento legal. ¿Cuál sería, según cuál es la mejor práctica o cuál sería, según la mejor práctica, qué área sería la responsable de gestionar la ISO 19600? El área de cumplimiento. Podemos hacer una función de cumplimiento, un área de cumplimiento, y en este caso que la gestione la función de cumplimiento la ISO 19600. Nos pregunta Rafael si las donaciones son consideradas sobornos. Las donaciones que hacen las empresas desde un punto de vista a participar en una ONG, este tipo de cosas, no son consideradas sobornos. Pero si una empresa nos hace a nosotros, como empleados de una empresa, una donación de dinero a cambio de nada, eso sí se consideraría un soborno. Pero evidentemente las donaciones que se hacen a ONGs, a organismos públicos, a este tipo de cosas que la hacen de hecho en muchos casos las fundaciones de las compañías, en ese caso no. Pero si a nosotros una empresa, por ser empleados de otra determinada empresa, nos hace una donación a cambio de nada, eso sí. Nos dice Walter si la oficina de compliance puede ser un órgano externo a la compañía. No tendría mucho sentido, Walter, porque si nosotros queremos, con la función de cumplimiento, velar por el cumplimiento de la normativa externa e interna, tendríamos que darle a esta empresa externa toda la información de quiénes somos, de cuáles son nuestras políticas, de cuáles son nuestros procesos, de cuál es nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores, nuestros comportamientos. Sería como abrirnos demasiado a una compañía externa. En este caso no tendría sentido, porque además esa compañía externa tiene que tener reporte a la alta dirección para que haya el empower suficiente como para poder implementar las prácticas de cumplimiento dentro de toda la organización. Entonces, en este caso, creo que no tendría mucho sentido. Nos pregunta Juan Carlos si los nuevos sistemas de gestión promulgados por ISO bajo la estructura de alto nivel se enfocan en el pensamiento basado en riesgos. ¿Con ello es válido completar estos sistemas con la ISO 19600-37001? Está más bien pensado a la inversa, es decir, gestiona tu riesgo de cumplimiento, intégralo en tus sistemas de gestión de riesgos que ya tienes implementado. Es decir, si tú tienes implementado un sistema de gestión de riesgos que en este caso fuera la ISO 31000, por ejemplo, puedes implementar la ISO 19600 y se complementa perfectamente con tu ISO 31000. Pero no significa que teniendo solo la 19600 ya tengas un sistema de gestión de riesgos bien implementados y robustos en tu compañía. También nos pregunta Marvin si un auditor puede implementar una gestión de riesgos en una compañía. A ver, auditoría interna es tercera línea de defensa. Auditoría externa podría llegar a ser considerada cuarta línea de defensa. Al final, el sistema, la implementación de la gestión de riesgos de la compañía debes correr a cargo del departamento de riesgos y del CRO, del Chief Risk Officer. Y auditoría debe supervisar que ese sistema esté bien implementado. En este caso, tú tienes que poder comprobar si efectivamente ese sistema está bien implementado dentro de la compañía y el sistema de gestión de riesgos es robusto y es profundo dentro de la compañía. Pero no tendría sentido que tú, que eres el supervisor, vayas a simplemente a implementar ya, porque estaría siendo juez y parte en este caso. Yo no lo veo que tenga mucho sentido. Gerson dice que si debe entender que el área de cumplimiento debe verificar únicamente el cumplimiento de leyes que representan riesgos legales o reputacionales de la entidad. No, Gerson, como decíamos, leyes que debe velar por el cumplimiento de leyes, pero también por el cumplimiento de políticas internas que no son leyes, que son normativa interna que nosotros queremos seguir, por el cumplimiento de nuestro código de ética, de nuestro código de conducta. Este tipo de cosas es lo que debe velar la normativa de cumplimiento. Y luego nos pregunta Gerson también si la ISO 19600 se encuentra en su versión al español. Yo diría que sí, porque gran cantidad de las ISOs, luego hay organismos que se aunan y los traducen al español. Estoy casi convencida
que sí que existe su versión en español. Lo único es eso, que la ISO 19600, como en otros casos, son normativas de pago. Entonces tendríamos que, pero bueno, nos metemos en un organismo oficial, lo pagamos y lo descargamos y lo tenemos de manera oficial con todos sus derechos de autor en un momento. O sea, eso es fácil de acceder. La ISO 19600 serían como las auditorías de legalidad. Pues nosotros y en las entidades que yo conozco tienen su función de cumplimiento y tienen su función legal. Y en ambos casos, ambas funciones son auditadas. Entonces, una cosa es auditar la función de cumplimiento y otra cosa es auditar al departamento legal. En ambos casos, ambas áreas, departamentos son auditados. Entonces, no es exactamente lo mismo. ¿Qué me recomiendas proponer a la Dirección General para que le dé importancia a la ISO 19600 y a la ISO 37001? Pues, Ricardo, te recomendaría que le mostraras casos como los que hemos visto. Hay millones de casos en los periódicos, en las revistas, hay millones de casos, y que les muestres lo que una falta de cumplimiento puede llegar a hacer a una compañía. Cómo una compañía que incumpla con una normativa o con una política interna puede llegar a tener una imagen muy negativa dentro de los clientes, y al final llegándole y mostrándole que esto puede tener impacto final en el cliente es como puede llegar a convencer que es importante, muy importante, implementar normativas de compliance dentro de la organización. Si tengo una política de compliance robusta, es obligatorio conocer el beneficiario final. Jefferson, si por beneficiario final entendemos el cliente, porque al final todo ponemos nuestro foco en el cliente, debemos ser conscientes, debemos conocer la norma. Y como debemos conocer la norma para poder implementarla bien, en este caso debemos también conocer quién es el beneficiario final. Entonces yo te diría que sí, que hay que intentar, en la medida de lo posible, conocer quién es tu cliente. Vale. Luego nos preguntan, más preguntas. El mapa de calor de probabilidad y consecuencia, ¿en qué metodología estándar está fundamentado? Pues te habla el mapa de calor, te habla muchísimas metodologías. La ISO 31000 de gestión de riesgo, por ejemplo, te habla también de matrices de riesgo. Dentro del máster de gestión de riesgos de ALDE también tenemos asignatura solo de matrices de riesgo. Es una best practice y sí sirve prácticamente para gestionar cualquier riesgo. Vale. Nos dice Juan Carlos que la ISO 19600 solo está disponible en inglés, francés y ruso. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por la información, te lo agradezco, porque es verdad que lo desconocía, porque otras ISOs, porque muchas de las ISOs las he leído en inglés, pero la ISO 31000, por ejemplo, sí que está traducida al español. Entonces te agradezco la información. A lo mejor alguna organización la ha traducido y tenemos una versión menos oficial, pero traducida al español. Eso también puede pasar. ¿Qué recomiendas para proyectar que el número de colaboradores del área de cumplimiento sea proporcional al tamaño de la empresa? Es muy importante, y la ISO 19600 ya te lo dice, es importante que veamos cuál es nuestra organización, cómo estamos organizados, cómo estamos estructurados. Entonces, tenemos que hacer un análisis organizativo, hacer un Target Operating Model, un modelo, y ver cómo nos vamos a organizar, y ver en base a eso cuál va a ser el número de colaboradores que va a tener el área de cumplimiento en base al tamaño de nuestra compañía. Pero lo que hay que hacer primero es hacer un análisis organizativo, ver cómo estamos organizados y cómo estamos estructurados. Nos dice Alejandro, antes de acabar, nos dice Alejandro que en México la ISO 19600 sí está en español. Y como os decía, es muy probable que algún organismo la haya traducido al español. Es muy fácil de encontrar, las ISOs están publicadas, ya os digo. Accedéis, podéis hacer la compra online y os la podéis descargar con muchísima facilidad. Y nos hemos pasado ya del tiempo, me voy despidiendo, quedo a vuestra disposición en EALDE para cualquier consulta o pregunta que tengáis. Os agradezco a todos vuestro tiempo, espero hayáis disfrutado, he disfrutado mucho compartiendo con vosotros este rato, y os doy las gracias por todo. Quedo a vuestra disposición y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención.